Bien. Llevamos 3 puntos. 1, el esclavo. Cómo se forma la cultura del esclavo. 2, cómo se forma la cultura del conquistador. 3, cómo conviven estas dos culturas en el día de hoy. Pero vamos a llevarlo a México. ¿Cómo está México el día de hoy? ¿Va? Primero que nada, nótense un dato. Yo entiendo que está chiquita la letra, pero es un estudio basado en la OCDE, que es donde están los países más importantes del mundo. Y entonces aquí en la OCDE les leo el análisis. Y es muy sencillo, dice, ¿cuánto es el billete que genera en promedio por persona una persona económicamente activa por país? ¿Cuánto billete genera una persona por país? Primera columna en verde. Espero que alcancen a identificar la banderita de México. ¿Me pueden decir dónde está? En último lugar. Es decir, una persona económicamente activa en México es el que menos billetes genera de todos los países más importantes del mundo. Va de la OCDE. Ahora, segunda pregunta es: horas trabajadas de una persona económicamente activa de estos mismos países. ¿Pueden identificar a México? Hasta abajo. Es decir, México es el país donde las personas económicamente activas trabajan más y ganan menos. Curiosamente tenemos el último lugar en las dos. Entonces, ¿cuál es la productividad por persona? Porque la productividad por persona significa cuánto dinero generas entre cuántas horas trabajas. Esa es productividad. ¿Va? Entonces, ¿en qué lugar estamos en productividad? En la OCDE, en último lugar. ¿Va? Díganme si esto no se llama esclavitud. Es decir, al fin y al cabo lo que tenemos es un proceso donde nos gusta intercambiar nuestra mano de obra por dinero. Se los explico ahorita qué es productividad. Productividad es ingresos sobre el tiempo que tienes. Entonces, este es un juego que tenemos bien interesante. Y lo tenemos desde que buscamos trabajo. Y ustedes ya tuvieron una plática, porque la tuve con ustedes, una plática de qué preguntas tenemos. Esto es bien interesante. Siempre me sorprendo. Me preguntas sobre el trabajo y las preguntas siempre son, y es recurrente, y normalmente empezamos por ahí, es, oye, ¿cuántas horas se trabaja? Oye, hay una serie de preguntas que siempre las clasifico como, ¿eres un amo misericordioso? O sea, es, oye, y tengo prestaciones, oye, y tengo horas extras, y tengo tal, estás buscando un amo misericordioso. Normalmente lo descubro en esa parte, y cada generación tiene sus tintes diferentes. ¿Va? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a buscar trabajo y a encontrar anuncios como los siguientes. Se necesita empleada de medio tiempo, que no sepa hacer nada, pero que obedezca. Y como dijo un amigo, cumplo con los requisitos. Tengo otro, aviso, se solicita trabajador para trabajar. Interesante, ¿no? Lo más interesante porque estos son casos reales, son de México. Lo más interesante que siempre me ha llamado la atención, y una vez uno de estos letreros, no este particularmente, pero estos letreros son literalmente porque en algún momento me llamó mucho la atención. Uno de estos letreros lo vi en una tienda de La Libertad. Es bien interesante. Y yo le decía a mi esposa, hijos, tengo ganas de quedarme aquí con esa oficina para ver cómo es una entrevista de trabajo. O sea, me llama la atención las dos partes, La parte de la persona que llega a buscar trabajo con un anuncio de este tipo, y segundo, la entrevista del dueño local en cómo lleva esta relación.
Es bien interesante, la verdad, es bien apasionante esta cultura que tenemos en México. Es única. Es única. Entonces, yo les expliqué cómo se hace una mentira, ¿no? Cómo se hace verdad una mentira. ¿Están de acuerdo? Yo les expliqué cómo se hace verdad una mentira. Bien, ahora les voy a explicar en este México actual cómo hacemos verdad una mentira y qué estructura se necesita para hacer verdad una mentira. Esta es la estructura que se necesita. Hay que saber manejar el poder. ¿Va? No es cosa fácil. En México nos tardamos mucho tiempo en hacer esta estructura esclavizadora. ¿Va? Por eso es tan difícil quitarla. Es decir, no depende de un presidente. Se los digo así con todas sus letras. No depende de un presidente. Tan es así que cuando cambiamos del PRI al PAN, el PAN tampoco quiso tocar esta estructura. Porque luego dices, ¿y luego entonces cómo va a tener poder? No se trata de una persona, se trata de un sistema. ¿Ah? Y el sistema tiene que ver con lo siguiente. Todo lo une el presidente, la respuesta es sí. ¿Va? Pero no es cierto que tienen poder absoluto. Fíjense bien, es los políticos, la clase política por una parte, la justicia por otra parte, la educación, la salud, la economía, los medios de comunicación, las empresas, sobre todo las empresas que están relacionadas con gobierno, ¿va? No es cualquier empresa, las empresas que están relacionadas con gobierno, ¿ok? Entonces vamos a irnos a cada uno de ellos. ¿Por dónde quieren que empiece? ¿De cuál tiene más morbo? Morbo. ¿Los políticos? Muy bien, perfecto. Vamos a empezar con los políticos, ¿ok? Vamos a empezar con la clase política, ¿va? Primero que nada, la clase política nos dice que tenemos un presidente, ¿va? El presidencialismo. Si no han visto esa película, se la recomiendo. ¿Se la han visto, la de La Ley de Herodes? Es una joya esa película, la verdad. Es una joya, yo se la recomiendo ampliamente. Creo que hubiera sido un gran presidente, nuestro Vargas. Bien, entonces todo gira en torno a el presidente, ¿sabes? La clase política es, sí, el presidente primero que nada, pero el presidente está apoyado por otro grupo, que son los senadores y los diputados, que en realidad son los que hacen las leyes, ¿va? En realidad son los que hacen las leyes. Pero para que esto funcione, esto es como las fuerzas básicas. El Barcelona, por ejemplo, tiene así a 11 jugadores en cancha, 22 del equipo principal, ¿verdad? Pero tiene sus fuerzas básicas, ¿no? Tiene acá otro grupo de jugadores que lo está desarrollando para que cuando uno de estos se me canse, se me lesione, oye, entres de volada aquí, ¿va? Entonces, esta es la fuerza básica para ver quién llega a ser presidente. Y para generar políticos, que a senadores y a diputados, entonces pues hay que tener partidos políticos, ¿va? Y el partido político es el que tiene un presupuesto abundante para pues, poder desarrollar a esta gente, porque pues hay que darle su billetito para que vaya y suelte ahí en colonias populares sus desayunos y sus comidas, ¿no? Por eso los políticos necesitan billetes. Así es como se maneja la clase política, ¿va? De tal manera que los políticos hacen una serie de discursos para decirte voy a traer el progreso a tu ciudad y voy a traer no sé qué cosas y bienestar para tu familia, no sé qué. No es cierto, al tipo le interesa llegar al poder y necesita tu voto y por eso te convence de esa manera, ¿va? Esa es la clase política primero, son estos tres actores. La justicia. ¿Qué pensamos de la justicia? Que es muy importante, sí, pero he sabido estadísticamente hablando que en México le tenemos más miedo a un policía que a un ladrón. Está la estadística en México, ¿eh? ¿Va? Lo sabes. Porque el ladrón sabes que va por tu dinero, se va a ir, no lo molestes y se va. Pero el policía no sabes por qué va. ¿Va? Te detiene un tránsito y dices, puta madre, ¿qué me va a buscar este güey?
Dígame si no. ¿Va? Le tienes miedo a un tránsito. Es más, yo incluso, y se los digo así, experiencia personal, si yo estoy en algún lugar comiéndome una hamburguesa y llegan 2 policías, pido la cuenta y me voy. Porque no sé si están incluso coludidos con el narco y me toca una balacera con ellos. Esa es la triste realidad que tenemos en México. Una situación muy difícil. Por eso no confiamos en poner un reporte. Es decir, te roban y dices, no llames a la policía, no van a hacer que sean ellos y vienen ahorita y se desquitan. ¿No? Es bien complejo esa parte. ¿Cómo se maneja la justicia? Bien. Por una parte tienes a la Policía Federal. ¿Va? Por una parte tienes a la Policía Federal. Por otra parte tienes al Ejército. Y por otra parte tienes a los juzgados. De tal manera que, nótate lo siguiente, los políticos son los que ponen las leyes. ¿Va? Los políticos son los que ponen las leyes. La justicia es la que los ejecuta. Y nótate cómo es cambiante. Es decir, no es cierto que hay justicia. Fíjate bien, te voy a dar un dato bien sencillo que lo vas a ver aquí en Chihuahua. A nuestro gobernador anterior se le ocurrió poner fotomultas. ¿Están de acuerdo? Y entonces las fotomultas fueron legales. ¿Están de acuerdo? Póngale fotomultas a todo el mundo. Y yo no sé si ustedes pagaron una fotomulta, pero a muchos nos tocó pagar fotomultas. ¿Va? ¿Quién ejecuta? Pues estos de aquí. Y les tienes que seguir porque si no te meten a la cárcel. ¿Estás de acuerdo? Pero al siguiente gobernador se le ocurrió que las fotomultas eran ilegales. Entonces ahora se cancelan las fotomultas. Quítenme todos los aparatos, por cierto, tiren a la basura todos los billetes que se invirtieron en todo el sistema para poner fotomultas, porque resulta que son ilegales. Y entonces no entiendo. ¿Las leyes son justas o son injustas? ¿Me explico? Porque tú tienes que pagar la fotomulta, ¿están de acuerdo? Porque si no te meten a la cárcel, pues si es, no, te quitan el carro. ¿Es por qué? Porque tienes el control de estos dos, de las leyes y de la justicia. Y la justicia se acomoda. ¿Va? De tal manera que tristemente, a eso los digo tristemente, la cárcel en realidad está llena de gente sin abogados. ¿Por qué? Porque si tú cometiste un crimen, pero tienes un buen billete para pagar un buen abogado, y que a lo mejor de pasadita suelta 2, 3 billetes con algunas personas relacionadas en la justicia, sales. La cárcel, por lo tanto, está llena de ladrones del Oxxo. Esos que se robaron 500 pesos, 1,500 pesos. ¿Me explico? Bien, medios de comunicación. ¿Qué medios de comunicación están involucrados aquí? Sí, por una parte televisión, primero que nada, televisión. Y por eso ha existido un monopolio. ¿Va? Por eso existe un monopolio, la tele. Porque para empezar, a estos dos no les conviene tener competencia. ¿Están de acuerdo? Y tampoco el gobierno quiere tener a alguien más con quien negociar. ¿Sí? Por eso tenemos monopolios, por eso no está abierto. Segundo, por supuesto tenemos a la prensa. Que no es malo tener una línea editorial, ¿no? Cada quien puede tener su línea editorial. ¿Va? Puede haber prensa de izquierda, puede haber prensa de derecha, puede haber prensa libertaria, qué sé yo. Sin embargo, la prensa, como se maneja, es entregando un chorro de publicidad. Y acuérdense de nuestro gobernador anterior, que para empezar hubo un fenómeno bien interesante con nuestro gobernador anterior. Había 400 periódicos electrónicos. ¿Por qué? Porque los reporteros empezaron a dar cuenta que abrieron una página web, lo que ustedes quieran, noticiaslocales.com,
iban con gobierno y le decían, oye, tengo un periódico digital, va, güey, te va a dar tu tajada de billetes. ¿Por qué? Pues porque no quiero que hables mal de mí. Porque en el momento en el que tú hables mal de mí, te va a cortar el chirrín de billetes. 400 periódicos industriales, 400 periódicos electrónicos, imagínense. Es un chorro. Y ustedes vieron cuando llega el siguiente gobierno que saca una lista de cuántos billetes se les entregaba a cada medio de comunicación. Olvídense de los grupos grandes, porque hubo medios de comunicación grandes, por supuesto. Pero había medios de comunicación chicos que recibían un buen billete. ¿Eso qué es? Controlar la nota. ¿Va? Y por supuesto la radio, ¿no? Que sigue teniendo un fuerte impulso la radio en México. Esto es bien interesante. Y nótense lo siguiente. ¿Quién sigue leyendo periódicos en papel? ¿Quién sigue escuchando noticias en la radio? Exacto. El estrato social más bajo. El estrato social más bajo son los que siguen consumiendo este tipo de contenido. Que por cierto dan votos. Nota, ¿no? Bien. Las pseudoempresas. Por eso les decía yo, no son cualquier empresa. Acuérdense, son las empresas relacionadas con la política. Entonces son las pseudoempresas, le llamo yo. ¿Por qué son pseudoempresas? Porque te dicen que son una empresa, pero no se manejan como una empresa. ¿Como quién? Como Pemex o como CFE, que son paraestatales. No se manejan como una empresa. ¿Por qué? Porque una empresa normal tiene que competir en un mercado, para empezar. La clave es competir en un mercado. ¿Cómo compites? ¿Compites por calidad o compites por precio? ¿Va? Te doy mi producto y para competir el mío es más barato que el de la otra competencia, al fin y al cabo, para que tú me elijas a mí. O el mío es de mejor calidad, no será más barato, pero es el de mejor calidad. Tengo un diferenciador con mi competencia. Las pseudoempresas no tienen eso. Las pseudoempresas tienen acaparado un mercado. Es un monopolio, vaya. ¿Va? Un monopolio al cual, otra vez, te protege la ley. ¿Te fijo? Es decir, haces una ley para que nadie pueda comercializar petróleo y sus derivados. Y entonces tienes a Pemex. Y entonces el director de Pemex, si se fijan, no es un director de empresa normal, es un político. Porque un director de una empresa normal le interesa, a partir de un proceso competitivo, generar una ganancia para sí mismo. Esa es la clave que tienes. Y también el empresario normal agarra su billete, lo arriesga, sabiendo que puede perder este billete o puede ganar más billete. ¿Verdad? En una empresa paraestatal no pasan esas reglas. No pasan. Entonces, como necesitas el perfil de un empresario, pones un político. Porque lo que necesitas es mantener el control. Y entonces, para mantener el control, sobre todo de los trabajadores, necesitas también un líder sindical. Empieza toda la estructura que ya saben y ya conocen de Pemex o de CFE. ¿Va? Otra pseudoempresa son las empresas aliadas, con las cuales manejas billetitos por debajo del agua. ¿Va? Estos fueron muy sonados ahora en este sexenio, lo que son IGA y OHL, ¿se acuerdan de ellas? Básicamente una de ellas es la que le hizo la casa al presidente. ¿Va? ¿Quién en su sano juicio le va y le construye una casa de grapa a alguien más? Pues a menos que tengas una ganancia mayor a esa, ¿no? ¿Va? Entonces, ¿por qué? Porque ya sabes que a través de estas licitaciones, igual quien pone las leyes va a poner una serie de candados para que nadie más pueda competir. Prácticamente como es. Si yo quiero que tú seas mi proveedor, le voy a poner, el proveedor debe estar vestido con camisa guinda. Hijo, usted es camisa blanca, no, la verdad es que no, te vistes muy mal. Pero así se hacen las leyes. ¿Va? De tal manera que es él.
mi amigo, mi aliado, al cual le voy a dar un contrato y después me va a regresar otro billetito acá para mi bolsillo. O para mi campaña política, o para qué sé yo. Y hay otro grupo de empresas a las cuales lo que me interesa es tener monopolio. Y aquí va a ser un tema muy polémico, espero que sea así, porque son empresas beneficiadas. Y esas empresas beneficiadas puede ser un Telmex, que Telmex no es una paraestatal, es una empresa por separada, con un contrato que te dice, bueno, sí, pero de entrada tengo una ley en la cual si otra empresa quiere competir contigo, tiene que utilizar tu infraestructura. ¿Verdad? Los taxis es una concesión, es decir, te doy una concesión para que tú trabajes en el aeropuerto. Y como es tan compleja tener una concesión, normalmente quien tiene una concesión de taxis son los políticos. Es tráfico de influencias, ¿no? Y les pongo al Chapo. ¿Y por qué el gobierno protege, con sus leyes, el gobierno protege al narco? Y les voy a explicar por qué. Porque de entrada, por ley, está prohibido comercializar droga. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿eso impide que se comercialice? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haces? Estás protegiendo el monopolio. Es decir, quien a través de la violencia vende, es decir, se abre un espacio en el mercado, lo acapara. ¿Por qué? Porque ya no puede haber narcos chiquitos. Porque de eso se encarga el gobierno, porque es ilegal. ¿No? Es ilegal, o sea, la competencia chiquita, el gobierno, ¡pum!, lo destruye. ¿Cuál se puede quedar? La mafia grande. Entonces, como gobierno no puede con el enemigo, ¿qué hace? Pues únetele. Y entonces, gobierno ha aprendido algo bien interesante, se llaman impuestos. Pero como no es legal la droga, entonces le aplican otro tipo de impuestos y se llama corrupción. Es decir, está bien, te dejo operar aquí en la ciudad, pero me echas una tajadita, ¿va? Y entonces, ¿qué hace en automático? A través de la corrupción, ¿qué hace? Les permite crecer. Y entonces, ¿se fijan? Cuando hay un pico de violencia, cuando hay un cambio de gobierno, cuando cambia un gobernador a otro, hay un pico de violencia. ¿Por qué? Porque los grupos criminales están luchando en la plaza para ver quién termina negociando. La economía. ¿Qué actores están en la economía? Fíjense bien. Primero que nada, lo mejor sería la economía libre, Eso es lo mejor. O sea, que tú puedas hacer negocios con quien tú quieras. Pero eso no pasa porque con la bandera de decirte que va a estar mejor, nos meten este tipo de cosas que en realidad son manipuladoras, pero que te sirven de poco. Por ejemplo, tenemos apoyos y subsidios, ¿va? Apoyos y subsidios de gobierno. Y entonces, supónganse una pirámide donde hay empresas chicas, empresas medianas, empresas grandes, ¿no? Así es como se maneja la pirámide. Lo mejor sería que tú puedas competir en un mercado libre, vuelvo a insistir. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en la actualidad cuando tienes este tipo de apoyos? Que las empresas que son productivas, las empresas que se la rifan en el día a día y que van generando su riqueza y que van creciendo poco a poco, encuentran la fórmula de crecer ellos mismos. Los que no saben competir, los que se dedican más tiempo a quejarse y a llorar que realmente a generar valor para el mercado, son los que terminan diciendo al gobierno, pobrecito de mí, que yo no puedo, que estoy chiquito, dame un apoyo. Y entonces el gobierno se apiada de ellos y les da un billete. ¿Y qué es lo que hacen? Como ellos no saben generar riqueza, porque es la realidad, es decir, la mejor prueba es el mercado, ¿va? ¿Tú quieres vender hamburguesas? Perfecto. La mejor prueba
de que puedas vender hamburguesas y de que tus hamburguesas son buenas para el mercado es que pongas tu local y que la gente te compre tus hamburguesas. Cada hamburguesa comprada es un voto. ¿Va? Pero si tú ya demostraste que no eres productivo de esa manera, vas y recibes un apoyo o un subsidio con gobierno, el gobierno te lo da, pero como no sabes generar esas hamburguesas ricas para el mercado, lo único que haces es agarras tu billete, lo malinviertes y ya está. De tal manera que realmente, ¿qué empresa que haya surgido de un apoyo al gobierno es realmente exitosa? Y ahora les voy a dar un ejemplo más drástico todavía, no en México, en Estados Unidos. En Estados Unidos las grandes automotrices como Ford y General Motors han pedido un apoyo de gobierno que nunca han pagado. El único que lo pagó fue Tesla. ¿Va? ¿Y por qué? Porque Elon Musk decía, no, me van a crucificar si no termino pagando al gobierno porque tengo que hacer rentable esta empresa. ¿Va? De hecho, les doy un poquito de historia en Estados Unidos. Una empresa de una aseguradora que se fue a la quiebra, muy grande, y que el gobierno de Barack Obama le dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito un billete porque si no te voy a despedir masivamente toda esta cantidad de gente. Y entonces Barack Obama le dio un billete. ¿Y saben qué se hicieron los directivos? Hijos, ¿cómo somos buenos? Vamos a ponernos un bono de $1 millón cada uno de nosotros. Barack Obama se enoja, dice, eso te hicieron, órale, va. Llega General Motors y le dice, oye, estoy a punto de quebrar, necesito un billete para alivianarme. Y dice Barack Obama, ¿sabes qué? Que truene. Y es a partir de ahí que General Motors cierra la división Homer, cierra Pontiac, divide la empresa, ¿va? Es por el historial que tenía la aseguradora anteriormente. Porque dijo Barack Obama, ¿para qué? ¿Para que los de General Motors también se embolsen un billete los directivos? Entonces, si a ustedes les gustan los Homers, ya se saben la historia porque ya no hay Homers, ni Pontiac. ¿Va? Entonces, está probado. La verdad es que lo más efectivo es la libre economía. Es lo más efectivo. Y lo más inefectivo es esta parte. Y por cierto, hay dos tipos de empresas, dado este ejemplo que les acabo de dar, dos tipos de empresas que reciben apoyos de gobierno. Los de abajo, los malos empresarios, los que no saben competir, o los de arriba, las grandes empresas. ¿Va? Que porque son grandes empresas, reciben apoyo de gobierno para que no haya estos despidos masivos. ¿Va? Bien. Segundo, la economía, cómo se controla el mercado a través de impuestos. ¿Y por qué les digo a través de impuestos? Suponte que nosotros fabricamos, ¿qué te puedo decir? Sillas. Eso es lo que vamos a fabricar nosotros. ¿Ok? Pero entonces, como nosotros fabricamos sillas, le vamos y le decimos al gobierno, oye, ¿sabes qué, gobierno? Yo no puedo ser productivo porque la verdad es que los gringos tienen mejores precios que nosotros, los chinos tienen mejores precios que nosotros, la calidad es mejor, apóyanos a nosotros localmente. Y entonces lo que hace el gobierno dice, sí, tienes toda la razón, vamos a apoyar la industria local de las sillas. Y entonces ponen un impuesto a la importación. Todas aquellas sillas que vengan de China y de Estados Unidos y de Europa, que son más baratas, vamos a ponerlas al mismo precio, que tengan un impuesto especial de importación del 15%. ¿Qué es lo que quiere hacer, por cierto, ahorita Donald Trump, pero al revés, ¿no? En Estados Unidos nos está acusando, es que México produce más carne, no sé qué tipo de cosas. Vamos a hacer que los mexicanos lo paguen. ¿Y qué quiere hacer Donald Trump? ¿Qué quiere hacer? Ponerle un impuesto especial a los carros, ¿no? ¿Lo van a pagar los mexicanos? No es cierto, lo van a pagar los gringos. ¿Están de acuerdo? Es decir, el Ford Focus, que ahorita te cuesta no sé cuánto, pero el Ford Focus que te cuesta ahorita $10,000, va a pasar a $12,000. Es decir, se va a hacer un producto más caro. Nada más que ese dinero lo va a recibir ¿quién? Pues el gobierno, ¿no? ¿Sí me explico cómo se controla? Es decir, para eso está Hacienda. Esa es la realidad.
Y les vuelvo a insistir, lo más efectivo es libre mercado. Oye, pero con libre mercado vas a afectar a los productores de sillas. Pues es que no me importa quién afecta o no. ¿Va? Es que es lo mejor para el mercado. El mercado no es una sola persona. No es una persona. Es la sociedad que en su conjunto decide trabajar en una cooperación. Y si alguien muere porque no sabe fabricar sillas, es porque no sabe entregarle un beneficio al mercado. ¿Yo? Tercero en la economía, los bancos. Los bancos juegan un papel fundamental en la economía. Y lo vamos a ver después, pero básicamente los bancos son... Y a través del Banco de México, porque tenemos el sistema bancario está controlado por una entidad que no deja de ser gubernamental. Es decir, los bancos, a través del Banco de México, que es el principal, tienen esta capacidad de imprimir billetes de la nada. Es decir, fíjate bien, si tú ahorita te compras una imprenta, tú te asocias contigo, ustedes dos se asocian, se compran una imprenta, ¿va? Y se ponen a imprimir billetes. Te dicen, no, espérate, es ilegal. ¿Va? Porque la realidad es que lo que conocemos como billetes, esto es un papel. ¿Sí o no? Y también es un papel que nomás vale en México. Es decir, si este te lo llevas a Estados Unidos no vale nada. ¿Sí o no? ¿Verdad? Es un papel. Pero estos papelitos nada más los puede imprimir el Banco de México, que le entrega a sus bancos. Esto no vale nada. En cambio, fíjate bien, si tú agarras este celular que compraste en México y te lo llevas a Europa y te lo llevas a Estados Unidos y te lo llevas a Japón, qué sé yo, igual lo puedes cambiar, puedes obtener dinero, ¿a poco no? Sí, ¿verdad? Esto sí tiene un valor. Esto no tiene valor. Pero estos papelitos que no tienen valor, tú no los puedes imprimir, no te puedes asociar y, oye, vamos a hacer una imprenta y vamos a tener... No puedes hacerlo. Los bancos sí. Entonces fíjate bien cómo funcionan los bancos, es bien sencillo. Si el gobierno dice, oye, ¿sabes qué? La verdad es que hay que dejar aquí que la gente tenga mejor bienestar, ¿no? Imprímete unos cuantos billetitos, ¿no? ¿Va? Y entonces se lo vamos a entregar a los bancos para que presten dinero. Y cobramos ahí unos intereses, pero... ¿Va? Tan sencillo como agarrar la computadora y ¡pum! Se crea el dinero en automático. ¿Es posible o no? Claro que sí. Y se llama inflación. Y te voy a decir por qué. La consecuencia es la inflación. Y te voy a decir por qué. ¿Y por qué no puedes imprimir estos billetes así tampoco tan irresponsablemente, ¿no? Fíjate bien. El dinero es un reflejo de los productos que existan físicamente. ¿Va? Es decir, tú puedes decir que, no sé, este teléfono cuesta, vamos a poner así, 10,000 pesos, que este cañón cuesta 10,000 pesos, que esta computadora cuesta 10,000 pesos. Tú puedes decir esa parte, ¿estás de acuerdo? Y entonces está respaldado. Es decir, hay una cantidad de billetes que respaldan este producto. Pero ¿qué pasa cuando imprimo billetes al azar? Entonces te doy billetes a ti, y te doy billetes a ti, y te doy billetes a ti, y te doy billetes a ti. ¿Sabes? Hay más billetes que productos. Y entonces, como tú tienes billetes, yo te digo, mira, este cuesta 10,000 pesos. Como hay más billetes que productos, este cuesta 10,000 pesos. Y entonces tú me dices, sí, aquí tengo 10,000 pesos. Pero tú también lo quieres. Oye, no, yo te doy 11. ¿Y qué voy a hacer yo como producto? Pues sí, toma, 11. ¿Qué se acaba de generar? Inflación. La inflación, por lo tanto, es producto de imprimir estos billetitos. Por eso el gobierno no se encarga de imprimir billetes a lo estúpido. ¿Va? Imprime billetes y luego mide la inflación. Y dice, bueno, pues que ande como en el 5%, ¿no? ¿Sí me explicó? Venezuela, por ejemplo, y hagan este ejercicio que es muy didáctico para ustedes. Venezuela tiene una alta inflación. ¿Por qué tiene una alta inflación? Porque lo que hizo el gobierno venezolano es imprimió un chorro de estos billetes.
y entonces los entrega a todo el mundo. Hay tanta inflación que ahorita si quieres llegar a comprar frijoles, llegas con una mochila de billetes así. Y yo no estoy mintiendo, búsquelo en internet. Es impresionante cómo llegas con un artero de billetes así, oye, deme 1 kilo de frijoles. Es impresionante. Y por cierto, los bancos nunca quiebran. ¿Por qué? Porque tienen las leyes a su favor. Es decir, te imprimen billetes de la nada, te prestan dinero y te dicen, sí, pero me dejas tú, por ejemplo, te prestan dinero para comprarte tu casa, pero te dicen, pero me dejas tu casa hipotecada. Y si tú no me pagas, me quedo con tu casa. ¿Por qué? Porque como es dinero ficticio, necesitas hacerlo real. Y la forma de hacerlo real es que tú pierdas para yo quedarme con tu casa. Es la forma en la que se concreta el dinero en físico. ¿Sí me explicó? Bien. Es como se controla la economía. Educación. Lleguemos a la parte difícil. ¿Va? Porque aparte de ustedes son recién egresados y nos duele esta parte, ¿no? Porque amamos a nuestra escuela, ¿no? Para empezar. ¿Verdad? Porque amamos a nuestra escuela. Bien, primero que nada, tiene un valor fundamental que la educación sea igual para todos. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que puedo crear historias como la de los niños héroes. No sé si sabían, pero se los voy a decir. Esto es como decirles que Santa Claus no existe. Tampoco los niños héroes. No existieron. Fue un invento que se le atribuye a Miguel de la Madrid, en el cual dijo, oye, pues si hubo una batalla, ¿no? Pero oye, pues necesitamos enaltecer los valores de la patria en México. Y entonces inventaron de un plumazo a los niños héroes. ¿O qué? ¿Quién fue el testigo de ver que uno de ellos se aventó con la bandera y cayó al precipicio? ¿Va? Digo, porque hubo cadetes, claro. ¿Y por qué los casi 2000 cadetes que hubo, no sabemos la historia de 6? Hubo un historiador que se puso a preguntar, oye, a ver, tu historia es apasionante, a ver, cuéntamela. ¿Me explicó? Oye, Miguel de la Barrera, que moriste por la patria, cuéntame tu historia. ¿Fue eso? No. ¿Cómo puede ser verdad una mentira? Pues porque tienes el poder de la educación oficial. Te agarras libros, los imprimes, los mandas a todo México y dices, ¿los niños héroes existieron, señores? ¿Ah? Muy bien, entonces, la educación, acuérdense, ¿cómo hacemos oficial un evento? Luego, los sindicatos, que los sindicatos es una parte importante para controlar al que va a dar las clases. ¿No? Para que no haya rebeldes que digan, oye, no, o sea, hay que enseñarlo de esta manera. A ver, contrólame ¿no? Este profe rebelde, contrólamelo, ¿no? Tiene que estar aquí. Y después se convierte en una fuerza política. Es decir, oye, lo necesito para un meeting. ¿Va? Y lo requiero, por supuesto, para que maneje conciencias, porque los profesores son claves para manejar conciencias, ¿no? Y finalmente, por supuesto, y se los pongo este ejemplo no porque tengo algo en contra de la Universidad del Valle de México, pero tenemos en la educación pseudoempresas. No tengo nada en contra de la Universidad del Valle de México, pero les voy a comentar una historia muy sencilla que me tocó verla por los medios de comunicación. Nuestro gobernador anterior no tenía carrera. Y me acuerdo perfecto que se tituló un domingo de esta escuela. ¿Va? Se tituló un domingo de esta escuela. Que no sé en su caso, pero yo hasta batallé para definir la fecha de titulación. Y normalmente me las ponen entre lunes y viernes, ¿verdad? ¿Qué disponibilidad de un profe y que esto y lo otro? No. A él lo titularon, y vuelvo a insistir, es una historia que
pues la pueden investigar, o sea, busquen nada más quién fue nuestro gobernador anterior, póngale cuál fue la fecha de titulación, vean un calendario, vean las noticias. La noticia fue noticia el lunes, era cuando ya era candidato electo, o sea, ya era gobernador electo, perdón, esa es la palabra clave, ¿no? Pero dijo, oye, pues ¿cómo voy a firmar sin un título, no? Ya siendo gobernador electo, vuelvo a insistir, fue su titulación un domingo, que por cierto, no fue la escuela donde estudió, Él estudió en una escuela aquí en Chihuahua, ¿va? Y se terminó titulando allá. Que por cierto, yo digo, ¿y por qué diablos no se titula esta escuela, no? Pues se supone que ya terminó, pues ya que termine el proceso. No sé, se los dejo pendiente a ustedes. No sé si le revalidaron materias allá. ¿Me explico? No sé si terminó cursando una materia adicional que le haya faltado. No sé. Lo que sí sé es que se tituló un domingo. Es lo que sí sé. Y lo que también sé es que esta escuela se vino a partir de que él fue gobernador. ¿Me explico? Es lo único que yo sé. ¿Se crearon nuevas instalaciones? Y, por supuesto, se crearon nuevas instalaciones. Y también se crearon nuevas instalaciones, algo bien interesante. Se crearon unas nuevas instalaciones que están en la nada y que, por cierto, después se hizo una carretera para que llegara justamente hasta esas instalaciones, ¿no? O sea, no antes, no después, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? De hecho, tienen su propia glorieta y todo. Tienen su propia glorieta, ok, está bien. ¿Va? Es interesante, o sea, les doy el dato como tal. Yo no sé nada al respecto, digo, yo no estuve involucrado en las negociaciones, yo no los conozco particularmente a ellos, les digo la historia, ¿cómo está? ¿Me explico? Les digo la historia, ¿cómo está? Y también se las termino cerrando con lo siguiente. Ese gobernador también sacó un convenio en el cual dice, si tú no te quedaste en una escuela pública, te autoriza una beca para que te vayas a escuelas privadas, ¿como cuáles? Como esta. ¿No? Les voy a decir, yo no conozco los directivos de ahí y yo no sé nada al respecto, yo les estoy contando una historia. Y así como estas escuelas, existen muchas escuelas privadas que se manejan como pseudoempresas. Es decir, es un negocio al fin y al cabo la educación. Es eso. ¿Va? Y entonces vas a eso, vas a recibir un apoyo de gobierno para construir tu escuela, para después también poder llevar una historia oficial. Igual que la CEP. ¿Me explico? Bien, vamos a salud. ¿Qué pasa con salud? ¿Qué pasa con salud? No existe la salud ahora. Palabras fuertes, ¿no? ¿Qué tenemos en la salud? Nos dicen, para empezar, te voy a poner tu hospital. Y existen hospitales. Y otra vez, la gran bronca de los hospitales públicos, del sector salud público, es que no está dirigido por un empresario que tiene un beneficio y que su beneficio es, si tú como cliente decides venirte a atender aquí conmigo, yo te tengo contento para que tú regreses como cliente, ¿no? Es decir, que tú vengas por mi buen servicio. No es así. Te doy a través de las leyes un monopolio. ¿Y por qué te digo que te doy a través de las leyes? No tengo nada en contra de darte un servicio de salud, ¿no? Lo que tengo en contra es, ¿y por qué con el IMSS? Es decir, ¿por qué no por ley? Si lo quieres poner así, le dices por ley a la empresa, dale un servicio de salud. Y entonces, la empresa que te diga, sí, te doy un servicio de salud con el hospital CIMA, que ves el hospital Ángeles, o te doy con el Christus Muguerza, o te doy, ¿cómo se llama?, con Star Médica, ¿va? No, por ley te dicen, no, por ley lo tienes que inscribir aquí en IMSS. ¿Sí me explico? El tema es que por ley tienes el monopolio. Es como, por ley tienes que ver tele, siempre y cuando sea Televisa. ¿Sí me explico?
Es decir, vuelvo a insistir, no estoy en contra de darles un servicio de salud. Lo que estoy en contra es del monopolio. Porque esto lo que genera entonces es que otra vez quien dirige, en este caso el IMSS, es un político. Y entonces es otra cruda realidad. Con este monopolio se le entrega el sector salud y también se le entrega el sistema de jubilación, y el político lo que hace es desvía billetes. Eso es lo que pasa, se desvían los billetes, y al momento de desviar los billetes lo que tenemos es un sistema en quiebra de jubilaciones. ¿Por qué? Porque de entrada hay algo bien importante que tengo aquí, me interesa el sindicato. Y otra vez, se les va un dato. La gente que trabaja en un hospital general, perdón, me expresé mal, en un hospital privado, un hospital cualquiera privado, ¿va? Gana cierta cantidad de billetes. Pero quien trabaja en el IMSS gana muchos más billetes, con muchas más prestaciones. ¿Por qué? Porque me interesa tener el control del sindicato, y el sindicato necesita repartir billetes, ¿va? Y entonces tienes un sistema de jubilación más complejo, y entonces tu servicio de salud, el que se paga por ti, no gasta en que tú tengas un servicio de calidad, gasta en que tú tengas un sistema burocrático robusto. Y entonces terminamos rematando, y la pinza aquí de la salud se termina rematando con corrupción y también con pseudoempresas, porque entonces, como tengo el monopolio de la salud, el monopolio también puede ser un negocio, o más bien es un negocio, y entonces digo, oye, pues vamos a tener otra mafia de farmacias que le puedan vender a estos hospitales, ¿va?, a un precio más elevado, para que entonces la empresa también acá por separado me suelte un billetito. Entonces tenemos casos tan drásticos como el de Veracruz, donde terminan entregando agua, yo espero que cuando menos sea agua bendita, para el tratamiento del cáncer. Espero que cuando menos haya sido bendita, para que cuando menos haya muerto con tranquilidad, ¿no? Pero es muy grave esa parte, ¿por qué no? Imagínate, entregas agua como tratamiento del cáncer. ¿Cómo puede pasar eso? No es una omisión de la empresa que le vendió el medicamento, no es únicamente de ellos, es todo un sistema que está alrededor. Es del hospital, es del proveedor, y es de la gente que está involucrada en las licitaciones y que está, y que de entrada, te digo, volvemos al tema de justicia, que son cosas que ni siquiera se investigan, porque con que le rasques poquito vas a encontrar un basurero y vas a encontrar nombres de gente metida en la política fuertemente. Este es el sistema de salud que tenemos. De tal manera que, ya ven cómo tenemos toda esta parte del sistema, ¿no?, actual, y el sistema actual está controlado por políticos. Es decir, salud está controlado por políticos, economía está controlado por políticos, ¿verdad? Todos los sectores están controlados por políticos. De tal manera que el sueño de todo político es ser como Mickey Mouse. Ser tan encantador que la gente se olvide que eres una rata. Así son los políticos. Todo político, el sistema político está involucrado de una u otra manera. Y por cierto también, por eso va a ser muy difícil encontrar un político honesto. Y te voy a decir por qué. Los políticos honestos no crecen. Así te lo digo. Un político honesto no puede crecer. No puedes desarrollarte en un sistema lleno de corrupción. Entonces, cada vez que ustedes encuentren un político honesto, un político trabajador, y sobre todo si ustedes conocen alguno, dense cuenta de lo siguiente: va a llegar al rango más bajo. Un buen amigo mío que tuvo su primer puesto aquí como regidor, terminó de ahí y se metió a trabajar en una empresa. Dijo, no, pues, me dijo a mí, no te voy a contar nada, güey, pero no, pues,
Tienes que perder el estómago para estar ahí. Es difícil, por el sistema, les voy a insistir, no es una sola persona. No es una sola persona. Sin embargo, nosotros superficialmente vemos, sí, hay que cortar al presidente. No, hombre, es el sistema. Por eso cambiamos del PRI, cambiamos al PAN, y en el PAN siguió habiendo corrupción. Y por eso la gente dice, oye, pues ya basta de todo lo que pasó con Fox y con Calderón. ¿Va? De perdida me traigo uno guapo, ¿no? Para cuando menos verlo en las noticias y hasta nos da vergüenza de este tipo, ¿no? ¿No? Es lo que nos pasó. ¿Bien? Perfecto, entonces, acá les tengo la reflexión. ¿Cuándo vamos a dejar de ser esclavos? ¿Cuándo? ¿Va? ¿Cuándo vamos a ser dueños de nuestro propio destino? ¿Cuándo vamos a querer dejar de ser esclavos y querer ser nuestros propios jefes? ¿Cuándo vamos a tener una independencia económica? ¿Cuándo vamos a tener un Pepsi? ¿Va? No importa que sea mexicano, que sea pirata, pero que sea nuestro Pepsi. ¿Va? Digo, existe Bicola. De perdida hubo unos latinos que decidieron entrarle al mercado de los refrescos, ¿no? ¿Y nosotros qué? Somos el consumidor número 1 per cápita, es decir, por persona, ¿va? Del mundo. Consumimos sodas a lo estúpido. ¿Cuándo tenemos nuestro propio Pepsi? Somos grandes usuarios de Facebook. ¿Cuándo vamos a tener nuestro propio Facebook? ¿Va? Bien, y es que tenemos 3 obstáculos. Y ahorita que ven toda la historia, tenemos 3 obstáculos los mexicanos. 3. Que primero, como la bicicleta, tenemos que conocerlos. Tenemos que ponerlos aquí en nuestra conciencia para entonces trabajar con ello. Son 3 obstáculos principales. 1. Tenemos esta cultura esclavizadora. Y la tenemos hasta en los huesos, acuérdense. Juan, a sus órdenes. ¿Verdad? La tenemos permeada en todos lados. Segundo, tenemos un gobierno proteccionista que nos dice que no podemos hacer nada. Es decir, nos dice, tú dependes de mí para tu salud, tú dependes de mí para tu economía, tú dependes de mí para tal y cual cuestión. ¿Va? Entonces no nos deja pensar, eso no nos deja pensar. ¿Va? Nos pasa, por cierto, les doy un dato. Una tía hace poquito tiene una bronca ahí de salud. No es tan grave, pero es una bronca. Pero mi mamá le dijo, ¿y por qué no vas con un doctor particular? No, que me atiendan ahí en el IMSS. Oye, pero pues te pusieron cita dentro de un mes. Pues sí, pero pues que lo hagan bien. ¿Sí me explico? O sea, ella lo que quiere es que sea más eficiente, pero está bloqueada a decir, pues voy con un particular. Entonces tenemos el gobierno proteccionista y lo más complejo y lo más difícil, tenemos una educación que se ha convertido en un adoctrinamiento. Tenemos que vencer esas 3 cosas y para vencerlo no es mentalmente, es con hábitos. Es con hábitos.